Fede. Tenemos Son las invitados. 7 horas con 47 minutos, 7 horas con 47 minutos y estamos ya conectados con nuestro primer entrevistado en Voces y Opiniones. Se trata de la abogada Valentina Zárate, ex Contralora General del Estado. Ella nos va a hablar acerca de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y sus reformas en la Ley de Integridad Pública. Abogada, ¿cómo está? Buenos días. Desde estudios estamos aquí conectados, también escuchándola atentamente. ¿Nos podría confirmar, por favor, si tenemos buen retorno? Estaba con problemas técnicos, lo siento, pero bueno, estoy acá. Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí conectada. Parece que sí, está fluyendo bien la comunicación. De este lado, Diana, alguien le saluda. También estoy junto a Francia Dret. Y bueno, han habido muchos cambios con esta ley de integridad pública y uno de ellos tiene que ver con la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Puntualmente, para que nuestra audiencia, para que nuestros oyentes puedan entender estos cambios, podríamos mencionarlos y de ahí ir partiendo con el análisis. Claro que sí, me parece bien. Esta reforma que fue aprobada en estos días pasados trae algunas novedades, no solamente en el cúmulo de leyes que reformó, sino concretamente en la ley de Contraloría, y me parece que podemos pasar a revisar. Si bien ya estaba en la Constitución de la República la obligación de Contraloría de prestar asesoría a los organismos del Estado, en esta ley se lo establece de manera mucho más clara y diáfana. ¿Qué es lo que dice la reforma? Que Contraloría tiene como una de sus funciones asesorar obligatoriamente a las instituciones del Estado y a las personas jurídicas de derecho privado sometidas a su control. ¿Cómo debería ser este proceso? Dice la norma a petición de estas y acorde a su capacidad operativa. Es decir, que basta con que una institución del Estado o una persona jurídica de derecho privado se acerque a Contraloría a pedir esta asesoría para que Contraloría tenga la obligación, porque aquí dice asesorar obligatoriamente, de dar una respuesta a estas instituciones o personas jurídicas de derecho privado. ¿Qué es lo que dice además la norma? Que esta asesoría deberá ser en las áreas de su competencia, en las áreas de control público de Contraloría, pero además, y esta es una novedad importante, señala que la asesoría se debe dar también en materia de contratación pública durante el decurso del procedimiento. ¿Qué es lo que pasaba? Y aquí quizás una puntualización para que nos puedan comprender quienes nos escuchan. Contraloría siempre tenía esta facultad escrita, pero en el momento de cuando las personas acudían a ella y le pedían asesoría, Contraloría decía: nosotros nos pronunciamos únicamente a través de nuestros informes, a través de nuestras acciones de control. Entonces, se hacía a un lado y esperaba a que el proceso de contratación pública culmine, llegue a su fin y recién ahí ingresaba Contraloría a hacer un control posterior. Pero ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces Contraloría llegaba, como se dice coloquialmente, con la leche derramada. O cuando los periodistas que hacen bien su trabajo investigaban y exponían públicamente que había algunos casos de corrupción, que hubo casos de corrupción en tal o cual proceso de contratación. ¿Qué es lo que dice la norma actual? Que si hay necesidad, Contraloría debe asesorar en las áreas de su competencia, concretamente en contratación pública, durante el proceso de ejecución, es decir, en la fase precontractual y en la fase de ejecución del contrato. Yo he sostenido en muchas ocasiones que hay funcionarios públicos que desconocen cuáles son los procesos de compras públicas por su complejidad y que bien podrían apoyarse en instituciones especializadas como la Contraloría, el SERCOP, la Procuraduría General del Estado, para poder hacer un buen trabajo. Muchas veces ni siquiera es mala fe, es desconocimiento, y me parece que con esta norma que es introducida en esta reforma se le vincula a Contraloría y se le dice: hey, no puedes llegar únicamente a hacer control posterior cuando todo ya ha sucedido. Tienes la obligación de acompañar, de apoyar y de sostener estos procesos.
Abogada, muy buenos días. Francia Dorret le saluda de este lado. En todo caso, hemos visto incluso en las compras públicas ha existido varios casos de sobreprecio de insumos e incluso y poca labor, podría decirlo, y esas son palabras mías, de la Superintendencia de Control de Mercados. ¿Cree usted que con esta nueva ley sí se puede aplacar el crimen o las economías criminales que buscan como botín a los fondos públicos? Francia, mire, las leyes muchas veces terminan siendo declaraciones de buenas intenciones. Son herramientas que dan a las instituciones del Estado competencias para que éstas las puedan ejercer. De ahí en adelante, cómo y cuándo lo hagan, depende de una serie de factores. Muchos de esos, voluntad política, porque las herramientas están, por ejemplo, dinero, presupuesto que se dota una institución, normas con herramientas nuevas en este caso, pero también se hace falta decisión. Entonces, respondiendo a su pregunta, sería muy importante que en el marco de este intento de hacer más eficiente al Estado y de evitar que exista actos de corrupción, generar cooperación entre instituciones del Estado. Mira que esto no es nuevo. La Constitución de la República obliga a las instituciones del Estado a cooperar. Pero dada la magnitud del problema que se vive en el Ecuador, ahora más que nunca es que las instituciones del Estado deben unirse, aunar esfuerzos y hacer uso de las competencias que muchas veces sí tienen. Uno cree que haciendo reformas las cosas mágicamente se solucionan y no, son tan solo herramientas que se otorgan a las instituciones para que ellas puedan hacer el trabajo. Hay que ver qué es lo que pasa de ahora en adelante con estas reformas. Hay que ver si la ley se sostiene también, ¿no? Y usted como experta en temas de compras públicas y como excontralora, ¿cómo calificaría esta iniciativa legislativa de la Ley de Integridad Pública? ¿Es positiva, necesaria o no? Bueno, aquí podríamos responder con un gran sí, pero toda iniciativa tendiente a la eficiencia del Estado, a la mejora de los procesos, a la reingeniería de los procedimientos, es positiva, pero las formas importan. ¿Y qué es lo que pasa con esta ley? Si bien tiene un espíritu de mejora del Estado, ha incumplido algunos procedimientos legislativos. ¿Y por qué digo que las formas importan? Porque si bien el contenido de la norma puede ser positivo en general, hay que revisar a profundidad cada una de sus disposiciones, pero en general digamos que tiene una buena intención. Pero si es que hay vicios de procedimiento, probablemente haya quien demande esto ante la Corte Constitucional y la norma se caiga. Entonces, ¿de qué ha servido tanto esfuerzo, tanto intento por hacer mejoramiento en compendio de normas? Porque esta ley reforma 20 otras leyes del país, si es que no se cumplen los procedimientos legales para la emisión de normas y finalmente termina siendo expulsada del ordenamiento jurídico por orden de la Corte Constitucional. Ojo, yo estoy especulando, pero estoy segura que va a haber demandas en contra de esta ley por estos vicios que yo menciono y ahí veremos qué es lo que decide la Corte Constitucional. O sea, los procedimientos también son importantes. Creo que ha estado en debate en varios gremios, incluso académicos, indicando que no se ha respetado el principio de unidad de materia. Creo que esto podría ser un traspié en cuanto a la aplicabilidad de esta nueva ley. Exactamente, no se respetó el principio de unidad de materia, pero adicionalmente se introdujeron cambios durante el segundo debate en el Pleno. Y estos cambios, al ser nuevos, debieron haber sido estudiados nuevamente en la comisión. ¿Qué es lo que debió hacerse? Suspender la sesión, pedir que la comisión se reúna nuevamente y que revise estos cambios que fueron introducidos a último momento. ¿Qué es lo que sucedió en la práctica? Se hizo caso omiso de esto, la comisión no se volvió a reunir y directamente se votó en el Pleno. Y claro, como hay una mayoría, la ley pasó. Pero, insisto, esto tendrá que ser sometido a control constitucional. Son las 7 horas con 57 minutos y estamos en diálogo con la abogada Valentina Zárate,
quien fue Contralora General del Estado subrogante, hablando acerca de las reformas en la Ley de Integridad Pública, como la que ya mencionábamos, que tiene que ver con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, pero también a propósito de estos cambios, y que también mencionaba Francia en general, había uno de los puntos polémicos que no está de más dejar pasar en cuanto también a su análisis, que tiene que ver con el aumento de penas para menores de edad que cometen delitos. Esto ha sido muy debatido, muy cuestionado, en algunos casos, en su mayoría hemos visto reacciones también de respaldo de parte de la ciudadanía, porque como comentábamos incluso en el programa el día de ayer, hay una especie de hartazgo, porque igual los delitos se cometen también en manos de menores y ellos en cierta medida pues tendrían una ventaja, entre comillas, en comparación con los adultos. Sin embargo, también hay un debate respecto a los derechos humanos, de que no pueden ser igual sancionados que una persona mayor de edad. En ese sentido, ¿qué observaciones valdría la pena seguir analizando y también poner sobre la mesa para hacer algún cambio más adelante? Mire, sobre este tema en particular, inclusive llegó a pronunciarse UNICEF. Así es. Recordando que el Ecuador es signatario de los convenios de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué es lo que pasa? La evidencia, las cifras, la data ha demostrado que la reducción de penas para adolescentes lo único que consigue es que se recluten cada vez más a personas más jóvenes. Entonces, si es que ahora se está estableciendo una pena mayor para adolescentes de 12 a 16 años, ¿qué es lo que van a hacer? Van a comenzar a reclutar a personas que sean menores de 12 años. Es decir, la problemática sigue porque no se está atacando la raíz. Hay evidencia probada en otros países que esta medida no soluciona el asunto principal. Entonces, ahora entiendo también el punto que usted acaba de mencionar con relación al hartazgo de las personas. Y como este es un tema que nos preocupa a todos, como la inseguridad es algo que nos tiene en vilo, muchas veces uno podría pensar, bueno, que se haga lo que tenga que hacer, necesitamos leyes duras, necesitamos mano dura, pero caemos a veces en un punitivismo o populismo penal porque vemos que en la práctica no hay soluciones reales. Entonces, puedo ver el dolor de las personas que se ven afectadas por este tipo de incidentes y de acciones, pero quizás la solución no es por ahí. Ya se ha demostrado en otros países que lo único que se consigue es que los grupos de delincuencia organizada bajen el rango etario y comiencen a reclutar cada vez a personas más jóvenes, lo cual es una verdadera tragedia. Totalmente de acuerdo, doctora. Y para concluir la entrevista, también existe dentro de esta Ley de Integridad Pública reformas en cuanto al servicio público, específicamente al sistema de justicia. ¿Cuál es su opinión sobre esta nueva incorporación a la Ley de Integridad Pública? Bueno, la reforma que se introduce es para crear un sistema de emergencia del sistema de justicia. ¿Y qué es lo que dice? Que de manera extraordinaria se podrán nombrar jueces en ciertos cantones donde exista esta necesidad, pero también que se podrá remover a estos jueces. Si es que lo vemos desde un punto de vista optimista, podríamos decir, bueno, hay escasez de jueces en ciertos lugares, se necesita hacer una mejora del sistema de justicia, quizás la reforma ayude. Pero si nos ponemos en cambio a un lugar más negativo, podríamos pensar, bueno, ¿y qué tal si es que hay algún juez que no me gusta, que me resulte incómodo, algún fiscal que no se alinea a ciertos intereses en el marco de este sistema de emergencia? Fácilmente se lo puede remover porque se está eliminando la estabilidad con la que ellos cuentan. Entonces, todo depende de cómo se usan las normas. Las normas están ahí, son instrumentos fríos que tienen que ser implementados por seres humanos. Esa es la complejidad siempre del mundo normativo, la complejidad del ser humano, que es quien es el que hace uso de estas herramientas que están allí. Hay que ver de nuevo si es que pasa esta disposición también, en particular el control constitucional.
Así es, doctora, le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana y la comprometemos para una siguiente ocasión para esclarecernos temas de contratación pública, de derecho administrativo y, por qué no, de la coyuntura nacional. Muchísimas gracias, doctora Valentina Zárate, y bueno, las puertas de este programa están abiertas para usted. No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido un gusto compartir este espacio y un saludo a la audiencia. Gracias. Son las 8:03 y es momento de